acá, tienen acá la vista, y cuando sale de la pantalla, vuelve a ingresar y se vuelve a ubicar donde estaba y vuelve a salir, ¿sí? Eso tiene, digamos, como una pequeña desprolijidad, porque no nos da control de cuándo se dispara, es como un disparo automático. Entonces, eso es lo primero que vamos a corregir. Hasta ahí, ¿qué es lo que pasó con los parámetros? Esto que yo modifiqué acá para que se me ubique, y por qué antes estaba dibujándose en el 0, de hecho, del eje Y, y cómo está tomando este valor, ¿sí? Que acá es un valor genérico, cómo se transforma mediante los parámetros en un valor real. ¿Eso lo están entendiendo? Acá se lo paso directamente para que lo tome siempre en el despegue desde el eje Y, y acá la bala que se está moviendo permanentemente, en este caso, lo que hacemos es que tome cuando se excede el ancho de la ventana, que vuelva a su posición de donde está el personaje, que le estamos pasando por parámetro mediante esta variable que existe, insisto, esta PBX existe solamente acá, es una variable que es un parámetro que recibe un valor desde acá, que a su vez está tomando un valor desde acá. Acá se hace toda una cadena, ¿sí? Entonces, cuando yo muevo el mouse en X, ¿sí? El mouse en X va tirando un valor, 126, 400, lo que sea. Ese valor se le pasa a vaquero al método dibujar, ¿sí? Al método dibujar de vaquero. Entonces, nos vamos a personaje, que es nuestro vaquero, al método dibujar. Este valor, que acá es un valor, es un parámetro genérico, cuando el programa está corriendo, se transforma en un valor real. Esos 126 que dije recién, 400. Entonces, donde se tiene que dibujar nuestro personaje, este es nuestro personaje, PX y PI, nosotros lo representamos, esto debería ser lo dije el otro día, debería ser una imagen. Este personaje se mueve en PX y PI a partir del valor que recibe por parámetros desde el programa principal, ¿sí? Entonces, este PX y PI ya ahora tiene, este es un valor fijo porque le hemos puesto acá que está ubicado en el centro de la ventana. Esto ya se transforma en un valor concreto, ¿sí? Y ese mismo valor concreto es el que estamos trasladando a el método dibujar del caballo y el método dibujar de la bala. Entonces, este valor transforma la posición de nuestro personaje y transforma la posición de las dos clases que están sujetas a él, digamos. Caballo, hicimos acá ese caballito que se mueve automáticamente. Caballo y proyectil están subordinadas a la posición del personaje. En este caso, solamente a la posición. Ahora lo que vamos a hacer es agregar algún parámetro más, algún valor más o algún método más para que poder controlar, por ejemplo, la clase proyectil, ¿sí? Que sea disparado o no que esté disparando permanentemente. Hasta ahí, ¿qué quedó y en qué se perdieron? Acá me están preguntando algo. Falta definir dónde aparece y cómo se ve. Eso ya está. Bien. Eso está. Parece que se entendió. Bien, ¿seguimos? Vamos a ir a proyectil y vamos a definir una propiedad más
una propiedad determinada por un tipo de dato booleano, que vamos a utilizar un booleano porque la bala o va a estar o disparada o no. O sea, en la cartuchera de nuestro vaquero, en la pistola, o se va a estar moviendo. Entonces, lo que va a determinar esto es que si esta bala está disparada, se tiene que mover. Esto que está acá, ¿sí?, que es lo que hace que la bala se mueva, ¿eh?, no va a ser siempre así, no va a estar automáticamente, sino que va a estar determinado por el estado de disparada. Entonces, vamos a sacarlo de acá. Vamos a poner si disparada, si está disparada, le vamos a decir que Bx se mueva hacia la derecha, ¿sí?, aumente su posición. Y si no, ¿qué tendría que pasar si no está disparada? ¿Qué tendría que pasar con la posición de la bala? Aunque no me digan el código, díganme qué es lo que tendría que pasar. No se mueve, no aumenta y tendría que estar sujeta, muy bien, tendría que estar sujeta a la posición de donde se está moviendo mi personaje, ¿eh? O sea, la bala a ese parámetro que le está llegando desde acá, ¿eh?, tendría que ser que la bala Bx tendría que ser igual a PBX. O sea, si está disparada, se mueve. Y si no, está atada, sí, relacionada con el parámetro. Pongo relacionada con el parámetro y no pongo con el personaje porque cuando nosotros vemos acá esto, ¿sí?, que esto es un código abstracto, no sabemos para qué lo vamos a utilizar. Este parámetro podría ser utilizado para cualquier otra cosa, ¿eh? Entonces, en este caso, nosotros ya sabemos, porque obviamente lo estamos determinando así, lo vamos a atar, lo vamos a relacionar con la posición del personaje. Pero acá lo único que le pongo es que este valor va a estar solamente relacionado con el parámetro que le llega al método dibujar, vaya a saber de dónde, ¿eh? Porque esto es genérico, esto puede servir para cualquier cosa. Nosotros ya lo hacemos y lo programamos pensándole un destino y una utilidad, ¿eh? Pero el código no sabe para qué lo van a usar. Entonces esto lo pongo acá como algo genérico, ¿eh? ¿Para qué lo usamos? No importa, ¿eh? Funcionar tiene que funcionar igual. Bien, esto queda fijo porque siempre va a estar por ahora, sí, lo podemos dejar así, en la misma posición, en el mismo eje Y, porque el caballo se desplaza, nuestro personaje se desplaza en un valor fijo sobre el eje Y. Esto, si lo quisiesen modificar, harían lo mismo, ¿eh? Irían extendiendo el código. Y nos faltaría que cuando se va de acá, por ejemplo, nosotros estamos diciendo que cuando se sale de la ventana, vuelva a la posición inicial, y en este caso le estamos agregando, además, que disparada sea false, o sea que además de volver, se quede en la posición inicial para que se ejecute esta parte del código, ¿eh?, para que se ejecute el else, porque disparada va a estar falso. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Y ahora me faltaría, personaje lo tengo. Bien. Vamos a agregar un método más,
en personaje que se llame disparar. Recuerden, proyectil está atado a personaje, entonces todas las cosas, todas las modificaciones que yo haga en cuanto a la interacción con proyectil, yo puedo escribir todo el código que sea, ¿sí? Pero la interacción con esta clase que va a estar relacionada y que va a estar subordinada a otra, todas las interacciones yo las tengo que llamar y las tengo que controlar desde la otra clase, ¿sí? No puedo poner acá, por ejemplo, en proyectil, un evento que sea si key code igual a tal, porque sería como muy desprolijo. Yo ya les adelanté, ya vengo insistiendo desde hace bastante, que los eventos se meten en cualquier parte del programa, ¿sí? Digamos, fuerzan el programa y funcionan en cualquier parte. Pero en este caso, lo más prolijo, por más que acá podrían poner un mouse preset o lo que sea en bala, lo ideal es que pongan un método, ¿sí? Que reciba una ejecución y que reciba un evento y que ese evento es lo que modifique, en este caso, el estado de disparada. ¿Se entiende? Ustedes acá lo que van a tener es solamente código de ejecución, código de código, ¿sí? Y los eventos, que también obviamente son códigos, los van a tener desde la clase principal, en este caso personaje, y por supuesto desde el programa principal. Le llamo programa principal a la ventana que ustedes ven cuando el programa arranca, ¿sí? Tomo agua. Bien. Voy a disparar, lo que va a hacer es llamar a un método de bala que todavía no creé, lo tengo que hacer. Vamos a hacerlo ahora. Proyectil, tengo el método dibujar y voy a hacer un nuevo método parada, dispara, bala. Recuerden, normalmente los métodos les ponemos un verbo, una acción, dibujar, es algo que se hace. Dispara bala, también es una acción, es un verbo, dispara bala, y lo único que va a hacer dispara bala es modificar también no está acá, lo único que va a hacer dispara bala es modificar el estado de bala. Entonces, dispara bala es un método nuevo que acabo de crear en mi clase bala. Clase personaje tiene un método nuevo que se llama disparar. Lo que va a hacer disparar es llamar al método dispara bala del objeto, de la instancia bala, ¿sí? De la clase bala, de mi proyectil, ¿sí? Entonces, bala que está dentro de personaje, ¿sí? Tiene un método que se llama dispara bala y que es llamado desde el método disparar, que está en personaje, ¿me van siguiendo? Y ese método lo único que hace es modificar el estado, el valor de esta propiedad, ¿sí? De esta propiedad de tipo booleana que hace que la bala se dispare o no. Le doy correr solamente para verificar que no me haya equivocado con con las llaves, con los nombres, con lo que sea. Digamos, no me da error, todavía me falta algo.